Saludos y bienvenidos a esa cápsula informativa del Condado de Montgomery. Yo soy Lorna Virgilí y gracias por su sintonía. Comenzamos esta semana con una actualización de lo que se perfila ser el mayor componente de la revitalización urbana del corazón de Wheaton. Esta semana, en nuestro programa radial, tuvimos como invitada a Luisa Montero, quien es la directora del Centro Regional de Servicios de Wheaton. El comienzo de la construcción del edificio de 14 plantas, que estará ubicado en el Triángulo de Wheaton, comenzará en los próximos meses. Se espera que la construcción, que debe durar unos 2 años, tenga un impacto en la economía de los 90 negocios alrededor del Triángulo. Pero hay un programa de asistencia financiera en la cual los empresarios deben de inscribirse. Y déjeme decir que este programa es voluntario. Claro. Entonces, lo que nosotros hicimos al principio es comunicarnos y varias veces con todos los negocios alrededor del Triangle. Y son como 100, vamos a decir, son como 90 o 100. De estos, actualmente estamos trabajando con 52. Ahora, y vamos a trabajar con los otros también, los que quieren, pero no se sabe exactamente cuántos de ellos van a poder, van a estar elegibles para ayuda financiera, porque eso no se sabe hasta que la construcción empieza. La construcción empieza. Si la empresa puede demostrar que ha pedido ingresos, entonces puede recuperar esos ingresos a través no de préstamos. Esto no es préstamos, estos son como grants. Quiero decir, son como... Sí, son fondos que básicamente les son entregados a ellos para compensar la pérdida monetaria producto del impacto del desarrollo urbano. Para más información sobre el programa de asistencia para los empresarios, llamar al 240-777-8101. Y aquí un invitado especial que llegó a halagar el trabajo de un grupo de mujeres. El gobernador del estado de Maryland, Larry Hogan, visitó las instalaciones del Montgomery College de Germantown, donde la agrupación CREW llevó a cabo un encuentro. Los miembros de CREW son mujeres que se desempeñan en la industria de bienes raíces, especializándose en la venta, compra, construcción, remodelación y alquiler de propiedades comerciales. El gobernador expresó su estima por el papel que juegan las mujeres empresarias en el desarrollo comercial del estado. Pronto llegarán los autobuses veloces al condado y el Departamento de Transporte de Montgomery estará conduciendo 3 sesiones informativas sobre la futura implementación de estos autobuses veloces en la Ruta 29 que une a los condados de Montgomery y Howard. Estos autobuses estarán diseñados para desplazarse en un carril designado y con menos paradas para facilitar el transporte rápido a los usuarios. Las reuniones pautadas son de carácter informativo y también para tomar en cuenta las opiniones y sugerencias del público. Le invitamos a participar. La primera reunión será el martes 7 de marzo en el Centro Cívico de Silver Spring, seguida por reuniones en la Escuela Secundaria Montgomery Blair y también en el Centro Comunitario de White Oak. Y fue una cumbre enfocada en la tecnología, las ciencias, matemáticas e ingeniería. El concejal de Montgomery, Hans Rimmer, organizó el encuentro para darle relevancia y plataforma a estos campos de estudio. Unas 200 personas llegaron al Centro Cívico de Silver Spring para escuchar a expertos en estas materias sobre cómo el condado de Montgomery, a través de las instituciones de aprendizaje, se enfoca en desarrollar una fuerza laboral para el futuro que incluya estos campos de estudio. Además, se presentó la visión de las escuelas públicas y del Montgomery College de cómo se implementan medidas para atraer a los alumnos a las ciencias. Durante la cumbre, algunos estudiantes de las escuelas secundarias Wheaton y Whitman también expusieron proyectos de tecnología en los cuales han trabajado, desde robots hasta autos de carrera.
Ya ha abierto el plazo para solicitar las becas para estudios universitarios que otorga la Gala Hispana del Ejecutivo de Montgomery. La solicitud estará disponible hasta el 30 de junio y los alumnos interesados deben visitar montgomeryhispanicgala.org para ver si califican. Cada año, la Gala Hispana de Montgomery otorga más de 70 becas a estudiantes seleccionados y realiza una gran celebración en el Teatro Fillmore de Silver Spring. La beca es de $2,000 por estudiante. Para solicitarla, una vez más, visite montgomeryhispanicgala.org. Líderes locales y residentes del condado se reunieron para conversar sobre el estado de los afroamericanos en Montgomery. Este es el cuarto año consecutivo que la Asociación de Demócratas Afroamericanos de Montgomery organiza el encuentro para dialogar sobre las necesidades y retos de esta comunidad. En esta ocasión llegaron varios líderes políticos para escuchar sobre las necesidades educacionales y económicas que enfrentan los afroamericanos en Montgomery. Entre las exponencias principales en esta ocasión estuvo el incrementar el número de negocios propiedad de afroamericanos y también más representación política. Líderes del condado de Montgomery continúan sus esfuerzos para que residentes del área mejoren sus hábitos alimenticios. Esta vez planean hacerlo de manera gradual y a través de las populares máquinas expendedoras. Determinados a hacer cambios radicales en la alimentación de sus residentes, se encuentran legisladores en el condado de Montgomery. Esto a través del proyecto de ley 117, el cual busca que todas las máquinas expendedoras ubicadas en edificios gubernamentales ofrezcan por lo menos 50% de sus productos saludables. Las opciones deberán de apegarse a los estándares de nutrición para azúcar, sal y grasas de la Asociación Americana del Corazón. Solo estamos tratando de legalizar una guía básica que sea consistente con nuestra meta final, y eso es que el condado de Montgomery sea el condado más sano a nivel nacional. Actualmente, somos el condado más saludable en todo el estado de Maryland, y lo hemos sido por los últimos años de manera consecutiva. Se estima que esta iniciativa sea el inicio de muchos esfuerzos para alcanzar este objetivo. De llegar a ser aprobada, obligaría a nuevos proveedores a incrementar el porcentaje inicial de 50% a un 65% de productos saludables. Esto después de un periodo de 2 años. El condado de Montgomery invierte mucho dinero en tratar de reducir las disparidades en salud que aquí se registran entre las comunidades de color. Vemos grandes diferencias en el número de personas con diabetes, alta presión arterial e hipertensión. Estas son medidas que nos van a ayudar a cerrar esa brecha. A pesar de que Montgomery es el estado más saludable de Maryland, aún cuenta con un sinnúmero de retos por enfrentar en cuestiones de salud. El 60% de los adultos del condado de Montgomery están con sobrepeso o son obesos. Y en el caso de los niños, 1 de cada 4 se ven afectados por estas mismas condiciones, lo que quiere decir que hay muchas enfermedades crónicas. Las enfermedades cardiovasculares son la causa número 1 de muerte en este condado, así que todavía queda mucho por hacer. Lo bueno, afirma, es que es el mismo gobierno local quien va marcando la pauta. El proyecto de ley 117 se encuentra en su etapa inicial. Este deberá de ser revisado por el Comité de Operaciones Gubernamentales y Políticas Fiscales del condado para luego ser sometido a voto final en el Consejo. Del 5 hasta el 11 de marzo se celebra la semana de despertar conciencia sobre las estafas a los consumidores. Esto quiere decir que le queremos recordar que nuestra Oficina de Protección al Consumidor está aquí para servirle a usted en investigar cualquier queja que tenga relacionada con casos de estafas, ya sea reparaciones de automóviles en el hogar, venta en tiendas, remolque de automóviles y estafas cibernéticas. La Oficina de Protección al Consumidor de Montgomery fue establecida en el año 1971 y usted puede presentar cualquier queja vía internet
o en persona llamando al 240-777-3636. Fue un experimento químico donde jugaron con agua, pero aguas negras. Así es, cubiertos con guantes, gafas y batas de laboratorio, estos estudiantes de la escuela secundaria Albert Einstein de Kensington visitaron las instalaciones de la compañía del agua WSSC para obtener un mejor entendimiento de cómo se purifican las aguas negras que salen de nuestros hogares para convertirlas en agua potable. Los alumnos pudieron experimentar con químicos para comprender cómo ocurren los procesos de purificación. Esta excursión fue parte de la Semana Nacional de la Ingeniería. La idea también fue el despertar interés entre los alumnos en los campos de la química y, por supuesto, la ingeniería. Y fue un fin de semana de puro baloncesto en el Montgomery College, ya que ambos equipos, el masculino y el femenino, se enfrentaron en las finales regionales a los equipos de Prince George's Community College. Pero fue victoria total para el Montgomery College. El equipo de básquetbol femenino ganó 108-79 y el masculino le ganó a PG Community College 97-85. Esto quiere decir que ambos equipos del Montgomery College ahora avanzan a las competencias de distrito y tienen la oportunidad de llegar a las nacionales. Nuestro departamento de recreación tendrá una feria de inscripciones para los campamentos del verano. Usted podrá obtener información sobre los programas y asistencia financiera disponible. Hay cientos de campamentos para los niños y los jóvenes. La feria es gratis el domingo 12 de marzo desde el mediodía hasta las 4 de la tarde en el Centro Comunitario Nancy Dasek en el 12650 de la Travilla Road en Rockville. Para más información, llamar al 240-777-6839 o visitar montgomerycountymd.gov/rec. En nuestro segmento Adopte una mascota, le presentamos a Cali, una gatita ya algo entradita en años, pero súper cariñosa y adiestrada. Le estamos buscando un hogar donde pueda ser adoptada. También le recordamos que el Centro de Adopción de Animales del Condado tiene cientos de animalitos que usted pudiera adoptar. Así que les puede visitar en las instalaciones localizadas en Darwood. Para más información, también puede llamar al 240-773-5900. Fue todo un éxito el Festival Anual de Danza que auspicia las escuelas públicas de Montgomery. Unos 100 alumnos de 8 colegios de secundaria se reunieron en la escuela Northwood para pulir sus técnicas de baile y compartir una jornada que incluyó talleres de danza y un espectáculo de clausura donde se presentaron diversas formas de baile. Este encuentro se organiza en miras a unificar la comunidad artística dentro de las escuelas públicas y también para darle una oportunidad a los alumnos a compartir sus habilidades y técnicas bajo un mismo techo. Y bueno, así llegamos al final de esta cápsula informativa del Condado de Montgomery. Para toda la información sobre lo que acontece en el condado, visite nuestra página de internet montgomerycountymd.gov o para solicitar cualquier servicio, llame a nuestro centro de operadoras marcando el 311. Yo soy Lorna Virgilí, muchísimas gracias por su sintonía y recuerde, manténgase informado de lo que pasa en nuestro condado.